Preparación del vehículo. Poner en marcha y esperar que éste llegue a una temperatura óptima de operación. Verificar en la relojería del sinóptico temperatura de agua y aceite y también que el aire acondicionado esté apagado. Preparación del equipo analizador de gases. Inicializar el equipo de acuerdo a las instrucciones contenidas en el manual de instrumentos, asegurándose en el correcto estado y calibración del equipo. Antes de efectuar una medición, esperar que los valores de emisiones vuelvan al mínimo con la sonda de gas en contacto con el medio ambiente. Para el caso del hidrocarburo, la condición a cumplirse es HC es igual o menor a 20 partículas por millón. Una vez logrado esto, tenemos la certeza de que nuestro equipo está bien calibrado. Colocar las pinzas RPM en algún punto, tales como bobina o cables de bujía. Luego, trabajar con la sonda de temperatura de aceite, medir la sonda o varilla de temperatura de aceite y compararla con la varilla original del vehículo. Método operativo. En esta ocasión analizaremos los gases según el manual de procedimiento de las plantas revisoras que existen en la ciudad de Concepción según el VAR 90. Procederemos a configurar el analizador de gases colocando los datos del vehículo, catalizador antes del 2002 dependiendo del vehículo, tipo de combustible gasolina, revoluciones 2500 a 2800 durante 2 minutos, temperatura del aceite 70 grados, números de RPM por minuto 700 a 4 tiempos, temperatura del aceite arriba de 70 grados. Método operativo es mantener el motor en ralentí durante 12 segundos, luego acelerar desde el ralentí entre 2500 y 2800 RPM en no menos de 3 segundos, observando humos visibles desde el tubo de escape. Si se verifican señales de humo visibles, parar toda prueba del analizador de gases. Teniendo en cuenta la norma para aprobar la revisión técnica según el VAR 90, el CO a un 0,5, ya sea en 2500 RPM o a 700 RPM en ralentí. Y para el caso de los hidrocarburos, no puede superar las 100 partículas por millón, tanto en los HC como en los CO. Su valor tiene que ser igual o menor al valor solicitado. Ahora pasaremos a la medición a RPM incrementada entre 2500 y 2800 RPM durante un rango de 30 segundos. Una vez pasados los 30 segundos, las mediciones hechas por el analizador nos arrojan un lambda de 1, que es bueno. Un CO con una tolerancia de 0,50 nos arroja un 0,147. Un CO2, un porcentaje de 16,4, que es aceptable. Un HC o hidrocarburo nos da 23 partículas por millón, teniendo un tope de 100 partículas por millón. En este caso, el vehículo estaría siendo aprobado hasta el momento. Una vez terminado el proceso en RPM incrementada, pasaremos a la medición en ralentí, donde podremos apreciar una disminución tanto en el CO como en el HC, bajando sus parámetros debido a que los gases se estabilizan.
Una vez pasado el tiempo de análisis, tendremos como resultado un lambda de 1, con un porcentaje de CO de 0.165, un CO2 de 15,49%, un HC con 82 partículas por millón, no superando el tope de 100 partículas por millón. A vista de estos dos resultados, podemos concluir que el vehículo estaría cumpliendo con las normas impuestas por el VAR 90 para vehículos con sello verde con catalítico. Pruebas con el catalizador es verificando su temperatura con un pirómetro. La temperatura de salida de los gases tiene que ser aproximadamente 65 grados más caliente que la temperatura de entrada. Reacciones químicas. Cuando los gases contaminantes provienen del motor, entran en contacto con la superficie del catalizador. Este regresa de manera considerable su efecto negativo en el medio ambiente. Los gases, al pasar por los monolitos de cerámica en el primer bloque, se tratan los gases de dióxido de nitrógeno, creando una reacción de descomposición entre el nitrógeno y el oxígeno. En el siguiente monolito se trata el monóxido de carbono reaccionando con el oxígeno para crear dióxido de carbono. De esta forma se convierte en un gas menos dañino. Así los hidrocarburos también reaccionan con el oxígeno para crear igualmente dióxido de carbono y agua de vapor. Las señales de los sensores de oxígeno. En el osciloscopio, cuando está en correcto funcionamiento, el sensor antes del catalizador en la gráfica debería mostrar y oscilar en el rango de 0 a 1 volt, pasando por un ciclo de 4 variaciones aproximadamente de 10 segundos, cuando el motor esté puesto en ralentí. Luego pasamos al sensor que está posterior al catalizador en la gráfica. Esta señal tiene que oscilar lentamente respecto a la señal del primer sensor, oscilando en torno a los 500 milivoltios. Ahora explicaremos los cables de un sensor y su funcionamiento, reconociendo los 4 cables. Su masa de color gris, el negro en este caso viene siendo su señal. También está acompañado de 2 cables blancos que son del calentador del sensor. A estos se les puede medir resistencia. Por lo general vienen 2 cables de un mismo color con una resistencia al ser medida entre unos 4 y 5 ohms. Pasaremos a una prueba manualmente para verificar el voltaje del sensor de oxígeno. Este voltaje se genera a través del flujo de oxígeno residual, generando una reacción química con el circonio. A medida que haya más oxígeno, este voltaje comienza a variar, por lo cual sube. Por el contrario, a menos oxígeno baja su señal de voltaje con una oscilación entre 0 y 1 volt. De esta forma se puede comprobar de manera manual, aplicando calor al sensor, cortando el paso de oxígeno, acercando la fuente de calor y dando más paso de oxígeno, alejando la fuente del sensor. Así podemos comprobar el funcionamiento del sensor de oxígeno.